Buenas tardes, mi nombre es Nancy Kemilo Mavinga, soy letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, residente aquí, en España, nacida en España, de origen angoleño. El tema que voy a tratar concretamente es en el ámbito de extranjería, en el ámbito, disculpar, de administrativo, extranjería. Bien, mi colaboración en este proyecto, organizado por nuestro hermano Mario, speaker, digamos que forma parte, pues eso, de pues, un poco potenciar o formar parte de ese proyecto de confía en tu potencial. Eh, la idea de colaborar es básicamente pues para un poco transmitir al resto de personas o compartir con el resto de personas pues ciertas cuestiones que se van a tocar aquí en este vídeo, ¿bien? Que normalmente preguntas que se suelen hacer, sobre todo en la comunidad extranjera, comunidad inmigrante aquí en España, ¿bien? Empezando por la primera pregunta, que es la que me has hecho. Bien, como abogada en este caso, centrada en extranjería, ¿qué opciones podría citar o podría citar para que una persona pueda regularizar su situación aquí en España? Bien, la respuesta a esta pregunta es bastante amplia, pero debido al tiempo también que tengo, voy a limitarla a dos respuestas concretas que también normalmente suelo dar cuando el cliente pues acude al despacho, bien, estando en una situación irregular. Partiendo de esta pregunta, principalmente hay que partir de la base de cuántos años esa persona lleva aquí irregular en España. Bien, una vez visto los años que lleva aquí esa persona en España de manera irregular, se podría partir de regularizar su situación mediante arraigo o circunstancias excepcionales. Esa situación, digamos que es especial porque esa persona puede regularizar su situación estando de manera irregular, pero unos años tasados, o más bien enfocado, más bien indicados en la ley, que serían de 2 a 3 años. Es decir, la persona tiene que estar de manera irregular en España de 2 a 3 años. Bien. Esa forma de regularizar su situación pues viene legalmente establecido, los documentos también pues normalmente siempre lo indicamos en la consulta, pero es una forma, es una opción viable para poder regularizar tu situación estando pues, de manera irregular en España. Bien. La otra opción sería por ser familiar de un español o ser familiar de un comunitario, es decir, la residencia por ser familiar de un comunitario. Bien. Esa forma de solicitar esa residencia, pues básicamente no cuenta los años que llevas aquí en España, pero sí cuenta la dependencia que tienes desde el país de origen con ese español que lleva aquí en España, o sea, ese familiar español que lleva pues X tiempo aquí en España con la nacionalidad española. Bien. La segunda pregunta a contestar, que sería cuáles son las alegaciones para que se gane, archive o solo de alguna forma se multe una resolución de expulsión. Insisto, dependiendo del caso concreto, nos atamos o nos agarramos pues, a numerosas alegaciones, pero principalmente nos centramos en dos alegaciones. La principal es el arraigo familiar. El arraigo familiar que puede mostrar ese extranjero con riesgo a ser expulsado. Los cursos que haya podido realizar, la familia que tenga, hermanos, primos, tíos, personas con los que ha estado residiendo o empadronados, en este caso en la misma casa. Se puede mostrar de alguna forma que tiene cierto vínculo con ciertas personas aquí en España y por ende pues frenar pues esa expulsión de alguna forma. Y la segunda opción principalmente va tirado por los antecedentes penales, policiales o más bien por el riesgo o el peligro que pueda representar ese extranjero con riesgo a expulsarse, con riesgo a que sea expulsado frente a la sociedad. Es decir, si no tienes antecedentes penales y tienes de alguna forma hijos, familia que puedas mostrar y alegar, pues esa expulsión puede perder fuerza. Bien, puede perder fuerza. La tercera pregunta que me hacéis o que me haces es como profesional, ¿consideras que en España los trámites de extranjería, la burocracia, la presentación de contratos o medios económicos para poder renovar la tarjeta de residencia, el número de identidad en este caso, extranjero, si está más enfocado a ayudar o a dificultar? Legalmente viene claro
qué documentos, qué pasos hay que seguir para poder regularizar tu situación. Ya no solo renovar, sino regularizar tu situación desde una perspectiva inicial. Todo viene claro, legalmente establecido, es decir, en la teoría todo aparece muy bonito, ¿bien? Pero la dificultad o los obstáculos empiezan cuando ya se pasa a la práctica, es decir, administraciones que no cumplen con lo legalmente establecido, con lo legalmente escrito, plataformas que no funcionan, citas que no hay, citas insuficientes, plazos de resolución que no se cumplen en el tiempo legalmente establecido, es decir, si realmente hablamos de dificultades o obstáculos, es cuando ya pasamos a la práctica, ¿bien? Porque la normativa, en este caso de extranjería, de alguna forma te es claro en lo que respecta a cómo regularizar tu situación. Pero ya luego en la práctica es frustrante tener todos los documentos preparados y que no haya citas disponibles para poder presentar la documentación que has podido reunir y que has podido averiguar o más bien confirmar con lo que está legalmente establecido. Por lo que, bueno, la dificultad viene ya en la práctica, no en la teoría, principalmente. Y bueno, ya luego la cuarta pregunta, que es si tiene la obligación el inmigrante pues, de exhibir su tarjeta de identificación, si primero ha solicitado que se identifique la policía o el agente con quien se ha encontrado en este caso, y si es fácil que el policía o el agente, ¿no?, cumpla con identificarse o pueda no identificarse y, y, y que haya testigos que vean pues ese incumplimiento de la gente. Bueno, estas dos preguntas que engloba esta cuarta pregunta, bien, desde mi punto de vista es fácil de contestar, bien. ¿Por qué? Porque hay que partir de la base de que la policía, frente o en lo que respecta al ámbito de seguridad ciudadana, tiene un concepto de alta autoridad, ¿bien? Es decir, no tenemos la misma categoría que un policía o que un agente, por lo que el hecho de mostrar la placa o el hecho de identificarse, obviamente al tener una autoridad o tener digamos, un alto grado de autoridad frente al extranjero o frente mismamente al ciudadano, es él primero quien debe de alguna forma pues solicitar esa identificación o antes de acudir o de hablar o de alguna forma, ¿cómo podría decir? Hablar con cualquier ciudadano, sí, identificarse, pero eso ya entraríamos dentro de los protocolos de los policías, agentes, etcétera, ¿bien? Pero a la hora de que un agente te pida la identificación, tienes el deber de mostrarlo, ¿bien? Si lo tienes el deber de mostrarlo sin más, porque de alguna forma es una forma rutinaria que tienen también los agentes, pues un poco de ver que todo está en orden, que todo se cumple, etcétera. Bien, si te pilla en ese momento o ese día que no lleva la identificación, pues bueno, ya estaríamos hablando de otro caso, ¿vale? Pero sí, tienes el deber como ciudadano, extranjero o nacional, de mostrar la identificación cuando un agente te la pide, ¿bien? Y el agente también tiene el deber de identificarse cuando se dirige a cualquier ciudadano, ¿bien? Por lo que, en fin, a día de hoy se ha generado mucha polémica respecto a los abusos, cuando hablamos de abusos de autoridad, ¿bien? Eso, mi recomendación, ante eso no conviene, en este caso el extranjero siempre acaba muy mal parado en lo que respecta al encaramiento, ¿no?, a enfrentarse a la autoridad. Por lo que tendría, desde mi punto de vista, que tirar pues, de los testigos, de las pruebas que se puedan generar o que se puedan reunir para poder efectivamente y legítimamente iniciar un procedimiento judicial contra pues, ese abuso de autoridad, ¿bien? Pero el hecho de encararse pues termina siempre mal parado. Siempre terminas mal parado, pero básicamente es por eso, por el concepto que tiene el agente o los policías en su conjunto, policías en su conjunto, el grado o el concepto de alta autoridad, ¿bien? Que se presume que trabajan o que actúan conforme o encaminado a la ley. Y bueno, por mi parte ya no tengo nada más que contestar. No hay más preguntas, pero bueno, ante cualquier cuestión o duda que se haya podido generar ante este vídeo, mis datos están en Facebook, están en Instagram
Y bueno, podéis contactar conmigo para lo que consideréis o lo que necesitéis. Y aquí estamos para lo que busquéis. Sin más, muchísimas gracias y que paséis muy buen fin de semana. Buenas tardes.